Los Carmeli, Vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singularis. Mater Vitis, servile cia, Carmelitis, esto propicia, stella maris. Radis nese, germinas flosculum, nos amese, tecum in seculum, patiaris. Inter spinas, quae crescis lilium, serva puras, mentes fragilium, tutelaris. Armatura fortis pugnantium, furum bella tendem presidium, scapularis. Pericerta prudens consilium, per adversa luces solatium, lardiaris. Mater dulcis, Carmeli Domina, plebem tua, reble Laetitia, Guavearis. Paradisi, gloris etianua, factos dulci, tua mater gloria, coronaris. Amén. San Jerónimo Emiliano, fundador de los clérigos regulares somascos, 1481-1537, día 20 de julio. El ilustre santo, padre de los pobres, amparo y protector de los huérfanos, San Jerónimo Emiliano, nació en Venecia de la distinguida familia de los Emiliani, que había dado a la Iglesia varios ilustres prelados y a la República Veneciana procuradores de San Marcos, senadores y capitanes. A su natural, alegre y ardoroso y viva inteligencia unía la gravedad y prudencia propias de la edad madura. Con tan sobresalientes cualidades, no es de maravillar que hiciera rápidos progresos en las ciencias y en las letras, máxime teniendo presente el solícito cuidado que por conservarlas y desenvolverlas ponían sus padres, que en él cifraban halagüeñas esperanzas. Volvemos a ver cómo los padres están implicados siempre en relación con este santo. Qué importante que tú como padre y como madre procures la oración, procures la santidad, procures el ejemplo, procures la verdadera enseñanza. Apaga la televisión, no te enseña nada bueno. Es muy importante. Las telenovelas, las series están aniquilando tu alma. Apaguen eso y entonces comiencen con lectura de libros. Yo no sé si ustedes se han percatado, pero cuando tú has estado tan habituado a escuchar solamente audios o ver videos de YouTube, cuando tú intentas leer algún libro, tienes grandes dificultades. Hay una falta de concentración. Entonces, poco a poco, tienes que ir disminuyendo la vista de todos estos videos y empezar a tomar libros, lecturas,
Comienza diariamente con algunas lecturas, algunos minutos, 10 minutos, luego ve por 15 y luego vas a ver lo maravilloso que es tener grandes y profundas lecturas con tus hijos, pero pues tú tienes que dar el ejemplo. Como su padre se hallaba continuamente ocupado en los negocios de la República y en el cumplimiento de los cargos más principales de ella, la educación de Jerónimo quedó al cuidado de su madre, que siendo dama de mucha piedad, infiltró en el corazón del niño las máximas de la religión cristiana y le acostumbró muy temprano a los ejercicios de devoción y demás virtudes propias de su clase y de su edad. Vemos un padre que tiene que hacer muchas cosas fuera, está encargado de grandes deberes también, y la madre se queda a instruir, a educar. Por eso es que las madres deben de estar instruidas también, deben escuchar estas vidas de santos y deben esmerarse por una instrucción verdadera. Madre, ¿qué instrucción vas a transmitir a tus hijos si solamente ves telenovelas y series? ¿De qué se va a inundar tu cabecita? Necesitas transmitirles a tus hijos la fe verdadera, de donde viene el valor, de donde viene la inteligencia, de donde viene la paciencia, de donde vienen todas las virtudes de Dios. Soldado a los 15 años, vida mundana y desordenada. Las conquistas realizadas por Carlos VIII de Francia en tierras de Italia a fines del siglo XV inquietaron sobremanera a los venecianos, los cuales se aprestaron a la defensa de su territorio. Recabaron para ello el auxilio armado del Papa Alejandro VI, del emperador Maximiliano I, del rey de España Fernando el Católico, del rey de Nápoles, del duque de Milán y del marqués de Mantua. Trabajo costó armonizar los intereses de cada uno de los países representados allí, pero ante el común peligro, firmóse la coalición el 31 de marzo de 1495 para mantener, dice el acta oficial, la paz en Italia, salvar la cristiandad, defender los derechos de la Iglesia y salvaguardar el honor del Imperio Romano. El entusiasmo cundió por doquier y de todas partes acudían jóvenes a los campamentos para ejercitarse en el manejo de las armas. Jerónimo Emiliano, que acababa de perder a su padre, tenía a la sazón 15 años. Ávido de independencia y de gloria, y sintiendo el ímpetu de la sangre que le arrastraba a la defensa de su amada patria, abandonó los estudios y se alistó en el ejército como voluntario, a pesar de las súplicas y lágrimas de su madre, que temía más los peligros que amenazaban el alma que el cuerpo de su hijo. ¿Qué será de la virtud de Jerónimo?, pensaba, tan joven, tan impetuoso, en medio de la corrupción de los campamentos? Vemos una madre santa, una madre verdaderamente cristiana, que está luchando por el alma de su hijo. No le importaba que fuera muerto en la guerra, le importaba que en esas circunstancias se perdería el alma de su hijo. Inclinóse la victoria a favor de las armas de la Liga, y el poder de Venecia llegó a su apogeo. No cabe la menor duda que Emiliano cumplió valerosamente en los varios encuentros y combates que tuvo con los enemigos, pero desgraciadamente los temores de su virtuosa madre se iban realizando. En medio del estrépito de las armas y de la licencia de los campamentos, Emiliano contrajo pronto toda suerte de vicios, sobre todo el de la ira, que de tal modo avasalló su espíritu, que a veces, traspasando los límites de la razón, llegaba a los del furor. Tan profundamente arraigó en él ese vicio que fue el que más le costó extirpar después de su conversión. Sus mismas dotes naturales eran asimismo un peligro para su virtud. Amable, agraciado y noble, no le faltaron compañeros que procuraron granjearse su amistad.
Mas como quiera que Jerónimo no cuidase ni poco ni mucho de seleccionarlos, pronto las malvadas compañías le arrastraron a la corrupción más espantosa. En vano su buena madre y hermanos le suplicaban que abandonase aquella vida de pecado. En tan deplorable estado perseveró Jerónimo Emiliano hasta la edad de 30 años, en cuyo tiempo quiso la divina bondad mirarle con ojos de misericordia y convertir en vaso de elección al que hasta entonces lo había sido de ignominia. Y como que para realizar sus planes, Dios se sirve de todas las circunstancias, sirvióse del sentimiento de ambición para frenar los desórdenes del pobre soldado veneciano. Prisionero de guerra, la conversión. El Senado de Venecia tenía la loable costumbre de otorgar los principales cargos de la República no a los más ricos y ambiciosos, sino a los más virtuosos. Fíjense cómo era en tiempos donde se amaba la Iglesia Católica, el gobierno. Todo estaba sometido a la ley de Dios, no a la ley del mundo. Los gobiernos deben siempre someterse a la ley de Dios. Ávido como estaba de honores, entendió Jerónimo que no podía medrar si no cambiaba de vida. En 1508 los venecianos se levantaron en armas contra la Liga de Cambrai, que el 10 de diciembre formaron el Papa Julio II, Luis XII de Francia, Maximiliano de Alemania y Fernando el católico rey de España. Confiósele a Emiliano la defensa de Castelnuovo, cerca de Treviso, seriamente amenazada por el enemigo. Tomó posesión del mando de la plaza en circunstancias verdaderamente críticas, pues el gobernador, presa de pánico, había huido cobardemente al primer ataque de los imperiales. Sin perder tiempo, mandó reparar las brechas ya abiertas en la muralla, al tiempo que rechazaba enérgicamente los furiosos asaltos de los sitiadores. Vemos claramente que la cobardía no es de Dios. Dios nos ha dado un espíritu de valor para defensa de nuestra Iglesia Católica. Con graves amenazas, si no rendía la plaza, quisieron estos intimidar el ánimo esforzado de Emiliano, pero lejos de amilanarse contestó a los emisarios: decida al emperador que puede poner a prueba el valor de nuestro pecho cuando guste y lanzar contra nosotros toda suerte de metralla, pero que le conste que jamás nos verá huir. Siguieron las hostilidades. No obstante, la heroica defensa de los venecianos, la ciudadela fue tomada por asalto, cebándose el furor de los enemigos en los valientes soldados de la guarnición, que fueron pasados por las armas con inaudita crueldad. Jerónimo Emiliano quedó prisionero de guerra y, según el uso de aquellos tiempos, le trataron con increíble inhumanidad. Cargáronle de cadenas, le pusieron esposas y grillos y una argolla al cuello. De este modo lo metieron en lo más profundo de una torre, donde muchas veces, bárbaramente, le daban de palos, sustentándole con escasa ración de pan y agua que le llevaban todos los días. En este lastimoso estado habló eficazmente el Señor al corazón de Jerónimo, que en las interminables horas de cárcel se acobardaba de las sublimes lecciones de piedad y virtud que en la infancia recibiera de su cristiana madre y de los consejos y buenos ejemplos de sus hermanos, y con el recuerdo de los tiempos felices que para él ya pasaron. Enternecíase aquel pecho que jamás tembló en el fragor del combate. Tocado de la gracia, entró en
entró dentro de sí mismo y vio claramente los desórdenes de su vida pasada. Humillóse ante el Señor, reconoció su divina justicia y besó amorosamente la mano de la providencia que de aquel modo le trataba, al tiempo que con incesantes lágrimas y suspiros rogaba al Padre de las misericordias le perdonase sus muchos pecados y le librara de la condenación eterna que le amenazaba a cada instante. Vamos a aprovechar este momentito donde nos inspira el santo a pedirle perdón. Muchos están siendo tratados con la mano severa de Dios porque tú le has obligado a ello, porque quieres seguir tu vida de vicios, quieres seguir tus propios intereses, tus propios honores, quieres correr tras las riquezas, tras los placeres que persigue el mundo pero que Dios odia. Ya que está aquí delante de nosotros, suplícale perdón por esa vida e implórale por tu conversión. San Jerónimo me hace recordar la conversión que Dios me regaló. También en medio de una mala vida, sin ser católica porque yo no conocía al Señor siendo pagana, me llevó a grandes humillaciones y es ahí donde miras al Señor y le suplicas, donde reconoces tu maldad y cambias. A fin de obtener con más seguridad lo que pedía, acudió Jerónimo a la que es refugio de pecadores y consuelo de afligidos. Recordó que en su infancia había sido consagrado por su madre a la Reina de los Ángeles y que en otros tiempos visitó el santuario de Nuestra Señora de Treviso y con el fervor de quien se ve al borde del sepulcro, cayó de hinojos. La invocó devotamente, confióle el estado y negocio de su alma e hizo el voto de ir a pie y descalzo a visitar su imagen en dicho santuario, encargar la celebración de una misa y publicar sus beneficios luego que escapase de aquel peligro. Conságrense a nuestra Madre Santísima, es fundamental. Aquí en este canal, Misión de la Sagrada Familia, encuentras un playlist que dice Consagración a María. Ahí está, Monseñor Rodrigo da Silva la dirigió durante 33 días, así que puedes seguirla y consagrarte. En la descripción de cada uno de los videos está todo el material que necesitas. Está el libro que puedes descargar, están los libros de las lecturas, que son libros buenísimos, muy edificantes, para que instruyas a tu familia.
Entonces, ahí está todo el material para que tú lo puedas obtener y alimentarte de todo lo que nuestra Santa Iglesia lo ha hecho. Eso con el método de San Luis María Griñón de Montfort. Así que es algo garantizado. Así que, por favor, conságrate a la Virgen María. Y mira cómo él hace este voto, donde le promete ir a verla y además solicita una misa. La misa es valiosísima, es muy importante que pidas misas por tu familia. Tu esposo no se quiere convertir, pide misas por él. Tus hijos no se quieren convertir, pide misas por ellos. Tu familia es un caos, incluyéndote, pide misas por tu familia. Aquí nosotros podemos ayudarte con eso, te damos el teléfono de la oficina, más 52 56 12 06 70 32. Aquí tú puedes pedir la intención, la colocamos en el libro de misas y nos aseguramos que un sacerdote rece esa misa. Entonces es muy importante que no desperdicies la sangre de Cristo. Él se quiso quedar para nosotros. No es con tu método. Muchas personas dicen, es que yo rezo, pero tú estás en pecado mortal, tu oración no es escuchada. La única oración que escucha a Dios de alguien que está en pecado mortal es el de la conversión. En la súplica de conversión, nada más. Entonces necesitas de Él, además, por más que oremos, y es muy importante orar, no con esto te digo que no, tienes que rezar. El rezo más exquisito para Dios es la entrega del santo sacrificio de su Hijo, y para eso se ha quedado. Entonces, habitúense a pedir misas. Ahora, en el modernismo no hay santo sacrificio de la misa. Por más que tú vayas al modernismo a pagar tus 10 pesitos, tus 20 pesitos, ¿no? Donde ponen un pliego petitorio de un chorro de intenciones. Ahí no hay santo sacrificio de la misa. No hay consagración porque no hay ordenación sacerdotal. El rito fue cambiado en 1969. Entonces, esto es importante que tú lo entiendas. Cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros vamos dejando que la gracia obre, porque no es solamente importante el estudio, sino la gracia. ¿Y cómo puedes recibir la gracia para comprender todo esto que está pasando en la Iglesia Católica? Muy fácil, con un recto corazón, donde solamente ames a Dios y entonces vas a poder conocer la verdad. Entonces, de nada sirve que tú vayas y pongas tu intención en la parroquia de la vuelta si no hay santo sacrificio. Aquí hay santo sacrificio de la misa, puesto que las ordenaciones sacerdotales que aquí hay tienen verdadera sucesión apostólica, tienen todo el rastro de dónde son sucesores apostólicos. Entonces, esto es importante de entender. Tristemente, la gente no lo sabe y caen en estas estafas y en estas mentiras. Pero Dios, que está mirándote, que realmente te estás esmerando en conocer la verdadera fe, en algún momento te trae a la Iglesia Católica, que ha preservado desde siempre los ritos de siempre. Aquí no han cambiado, los ritos son exactamente los mismos que ha indicado la Iglesia Católica. Entonces es importante que no desperdicies el santo sacrificio de la misa. Pronto experimentó Jerónimo los benéficos efectos de la confianza en María, porque apenas hubo formulado la promesa, luces divinas iluminaron repentinamente el oscuro calabozo. Se le apareció la soberana señora y llamándole por su nombre, le entregó las llaves de la prisión. Le quitó los grillos, esposas y cadenas que le sujetaban y le ordenó salir de aquella mazmorra para dar cumplimiento a su voto. Ella misma le sirvió de guía y acompañó sano y salvo por entre las huestes enemigas hasta las puertas de Treviso. Entró solo en la ciudad, encaminóse directamente al templo y allí, postrándose ante el altar de la Virgen María, más con lágrimas y sollozos que con palabras, dio las más rendidas gracias a su celestial bienhechora por tan gran merced.
Acto seguido dejó sobre el altar las llaves de la prisión con las esposas, grillos y argollas, para que fuesen perpetuos testigos del beneficio recibido. Luego pregonó lo sucedido y lo hizo registrar en documento público ante notario. San Jerónimo Emiliano recogía niños huérfanos, pobres y desvalidos de Venecia, los alimentaba, los instruía y los educaba. Y los días de fiesta, vestidos de blanco en honor de Nuestra Señora, los llevaba por las calles y plazas de la ciudad cantando las alabanzas de María. Fíjense lo que necesitó un santo, un elegido con una gran fuerza, terminar preso, esclavo, golpeado, maltratado, para rendirse. Tú estás siendo de esos golpeados, maltratados. Bueno, es que Dios te está llamando a una gran santidad, pero no te rindes. Depende de ti que te rindas y mira con qué rapidez nuestra Madre Santísima liberó a San Jerónimo. Es que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se arrepienta y que viva. Si no hay arrepentimiento de tu parte, si tú no quieres dejar el pecado y servir solo y exclusivamente a Dios, porque Dios es muy celoso, a Él no le gusta que tú estés coqueteando con el mundo y con los placeres del mundo. O eres de Dios o eres del mundo, del demonio y de tu carne. El que no recoge conmigo, desparrama. Entonces, bueno, ya sabemos lo que nos puede ocurrir. Y además de registrar en documento público ante notario, encargó a un pintor varios cuadros con las escenas de su maravillosa liberación. Nuevos progresos en la virtud. Quiso el Senado recompensar su valor y generosidad y al efecto nombróle podestá de Castelnuovo, empleo que ejerció poco tiempo, pues se trasladó pronto a Venecia para encargarse de la tutela de los hijos en tierna edad que dejaba su hermano mayor al morir, y de la administración de sus bienes. Satisfizo a uno y a otro encargo con suma diligencia, y los desempeñó con tal fidelidad y acierto que los sobrinos fueron educados en el santo temor de Dios, y sus bienes no solo se conservaron, sino que se aumentaron considerablemente. Vemos cómo este santo corría tras antes de ser santo, antes de buscar la santidad, corría tras los bienes temporales, quería todos estos honores y no los obtenía, por eso fue preso del enemigo. Pero cuando se rindió a Dios, Dios lo colmó de todos los primeros honores, que es servir a Cristo, a la Reina de los cielos y de la tierra, a la Iglesia Católica, y después le dio todo lo demás. ¿Y por qué le da todo lo demás? Porque ya no es importante para él. Porque ha recibido lo más, ya no le importa lo menos. Le importa lo más, que es Dios. Servirle a Él, no hay nada más hermoso, más gratificante que servir a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Reina María Santísima. Al mismo tiempo, trabaja calladamente y sin desmayo en la corrección de sus propios defectos y escuchaba la divina palabra con gran asiduidad y gozo de su alma. Postrábase con frecuencia ante un crucifijo y allí exclamaba enternecido: «Oh Jesús, no me seas juez, sino Salvador». Otras veces se le oía repetir con San Agustín: «Señor, sé para mí verdaderamente Jesús». No paró ahí la devoción de Emiliano, sino que entendiendo que en los combates del alma, como en los materiales, el soldado necesita la dirección de un experto jefe, tomó como director de su conciencia a un piadosísimo y docto canónigo regular de Letrán. Hecha confesión general de su vida, ya no pensó sino en vivir y sacrificarse por Jesús. Cerró el paso a la ambición e hizo renuncia de los oficios públicos y cargos de la República. Combatió la soberbia y vanidad entregándose a obras humildes, huyendo las alabanzas y aceptando sin quejas toda suerte de humillaciones. Su liberalidad
siempre generosa, no se ciñó a socorrer únicamente a los pobres de los hospitales, sino que con solicitud verdaderamente apostólica preveía los peligros morales que amenazaban la virtud de los jóvenes y para evitar tamaña desventura, dotábalas y asegurábalas airoso porvenir. Poco a poco fue venciendo sus pasiones hasta el extremo de reducirlas a esclavitud. Logró vencer tan perfectamente la ira que tanto le había dominado, que llegó a ser el hombre más humilde y pacífico del mundo. Perdonaba a sus enemigos, aún los más irreductibles, olvidaba sus ofensas, les pagaba mal con bien y apaciguaba las iras con la serena expresión de semblante y afabilidad de palabras. Cierto día agredióle brutalmente un malvado y tras injuriarle hasta la saciedad, se echó sobre él con intención de arrancarle las barbas. «Aquí las tienes», dijo Emiliano sin inmutarse, «arráncalas». Detúvose el insensato agresor, corrido de sí mismo y vencido por tanta mansedumbre. Hambre espantosa, el padre de los huérfanos. En 1528, el hambre que afligió toda Italia presentó a Jerónimo Emiliano ocasión muy oportuna de ejercitar su generosa caridad con los pobres. Porque aunque en Venecia se sintió menos al principio que en otras partes, por las copiosas provisiones con que se previno el Senado, fueron tantos los pobres que se llegaron a aquella ciudad que pronto la escasez siguió a la abundancia. Llenáronse las plazas y calles de gentes tan necesitadas de humano socorro que la muerte cernía amenazadora sobre sus cabezas. Estremecióse el piadoso corazón de Jerónimo a la vista de aquel lastimoso espectáculo. Y considerando en aquellos infelices la persona de Jesucristo, resolvió emplear todos sus bienes en su alivio. A tal fin vendió tapices, muebles preciosos, plata y cuanto poseía, no reservándose nada, para sí, mientras hubiera a su alrededor un necesitado que socorrer. Y aún solicitó el concurso de sus conciudadanos ricos, los cuales, movidos por su ejemplo, contribuyeron gustosos al sustento de los pobres. Con su ayuda pudo asistir a los enfermos y moribundos, que asiduamente visitaba con extremada solicitud, y por la noche enterraba a los muertos, cuyos cadáveres llevaba sobre sus hombros hasta el cementerio. Fueron tantas las fatigas y las incomodidades que padeció en esta obra de caridad, que al último cayó enfermo asaltado de una fiebre ardiente, contagiosa, que en pocos días le puso a los últimos términos de su vida. Pidió al Señor la salud no para gozar de la vida, sino para satisfacer por sus pecados y trabajar en la salvación de las almas. Curó el santo y conforme a sus propósitos, empleóse en adelante con nuevos bríos en el desempeño de su caritativa misión. Tantas virtudes atrajeron hacia Jerónimo a otras almas generosas, y señaladamente a San Cayetano y a Juan Pedro Carafa, que fue más tarde papa con el nombre de Paulo IV, los cuales le ayudaron con sus consejos y su protección personal. Las guerras, la carestía y el contagio habían hecho multitud de víctimas en la población. Los huérfanos eran numerosísimos y reducidos a la mendicidad, sin socorro de ningún género, sin educación y, lo que es peor, expuestos a todos los peligros de la corrupción. Compadecido Jerónimo Emiliano de las miserias espirituales y temporales de tantos niños, determinó recogerlos y juntarlos en una casa que compró para este fin cerca de la iglesia de San Roque. Y ejercitaba con ellos los oficios de padre,
de madre y de maestro. Dióles profesores que les enseñaran a leer y escribir, y él mismo se empleaba todos los días en esa misión. Quería que aprendiesen algún oficio según la condición y disposiciones de cada uno. A más de esto, alimentábalos y vestíalos, y para ello acudía a la piedad y caridad de las personas ricas y hacendadas, para que con sus limosnas ayudasen a sostener tan santa y provechosa obra. Si solícito andaba en procurar el bienestar material, más cuidaba todavía de sus almas, porque acompañábales todas las mañanas a oír misa y rezar. Antes de comer rezaban el miserere y estableció entre ellos la confesión mensual. Consagrados a la Reina de los Cielos, los días festivos recorrían las calles y plazas de Venecia, vestidos de blanco, cantando las glorias de su soberana la Virgen María, atrayéndose las simpatías de sus habitantes, que como arrastrados por una fuerza invisible, acudían cabe aquellos niños, y cantaban con ellos las letanías lauretianas y el Santo Rosario. Fundación de establecimientos benéficos. Considerando suficientemente arraigada la obra de modo que podía subsistir sin su personal asistencia, alejóse Jerónimo de sus queridos huerfanitos para recorrer otras ciudades del dominio veneciano donde el hambre y la peste se habían cebado de manera extraordinaria. Faltos de humano socorro, perecían a diario numerosos jóvenes y ancianos, y a remediar aquel mal acudió Emiliano. Agradecido el Senado a tan desinteresada virtud, le ofreció la dirección del Hospicio de Incurables, misión que aceptó, cediendo a reiteradas instancias de sus amigos y confiando tan solo en la divina providencia. En sus apremiantes necesidades, hacía rezar a los parvulitos, escogía 4 huerfanitos menores de 8 años y de rodillas con ellos impetraba los socorros que necesitaban. Promovió la misma obra, fuera ya del dominio veneciano, en Padua y luego, en 1531, en Verona. Encaminóse después a Brescia y allí compró una casa y recogió en ella a los huerfanitos, buscándoles él mismo de casa en casa el sustento que necesitaban. Ya todo en marcha, pasó a Bérgamo, donde le pareció más urgente la necesidad, porque tales estragos causaron el hambre y la peste, que las cosechas se perdían en los campos por falta de brazos que las recogieran. El santo, así le llamaban ya en aquellas comarcas, no vaciló en reunir cuantas hoces pudo, y poniéndose al frente de los hombres robustos, dióse tanto afán en el trabajo de la siega que pudo salvar la mayor parte de la cosecha y librar a los naturales de nuevos días de luto. Dedicó luego sus actividades a la fundación de 3 casas, una para huérfanos, otra para los jóvenes y la tercera para recoger las mujeres de mal vivir, que en número considerable y gracias a sus exhortaciones e instrucciones se habían convertido al camino de la salvación y abrazado la penitencia. La fama de santidad que rodeó al bienaventurado Jerónimo le atrajo las voluntades. Alejandro Vesulio y Agustín Barilo, sacerdotes ricos y famosos, le confiaron su dirección, y como él abandonaron las comodidades y riquezas para abrazar vida de sacrificio y pobreza. Nuevos compañeros acudieron, entre ellos Bernardo Odescaldi, que comenzó por contribuir con sus bienes a diversas fundaciones y acabó por entregar su persona a tan benemérita obra. La divina providencia ponía en sus manos aquellos valiosos auxiliadores para ayudarle a perpetuar sus fundaciones. Institución de los clérigos regulares o mascos. Entendió Jerónimo Emiliano que en el reloj de la providencia
había sonado la hora de realizar un proyecto que acariciaba desde tiempo: fundar una congregación religiosa que cuidara de los pobres y de los huérfanos. Se le antojaba suficientemente manifiesta la voluntad divina y sus colaboradores le instaban por su parte a que les diera una regla común. El siervo de Dios no vaciló en emprender la nueva obra, pero no quiso que el brillo y aparato exterior acompañaran los orígenes de una empresa dedicada al servicio del menesteroso. Y así, en vez de situar la casa matriz en una ciudad importante, comenzó en un lugar retirado entre Bérgamo y Milán, llamado Somasca, de donde les viene a sus religiosos el nombre de somascos, dado a los clérigos regulares de su congregación, llamados también clérigos regulares de San Mayolo, por la iglesia de este nombre, cita en Pavía, que les confió San Carlos Borromeo. El santo redactó por sí mismo los puntos esenciales de la regla, tomando por modelo la de San Agustín. De tiempo en tiempo, diseminaba el santo fundador a sus religiosos para que recorriesen los poblados vecinos y evangelizasen a las gentes, consolasen a los afligidos, socorriesen a los pobres, recogiesen a los huérfanos y, sobre todo, instruyesen a los niños a fin de descubrir vocaciones eclesiásticas. En aquellas catequesis reclutaba numerosos postulantes para su naciente congregación, que siguiendo los ejercicios propios del noviciado, perpetuaron luego su celo, abnegación y desprendimiento. En 6 años estableció 12 casas y reunió 300 religiosos. Imagínense lo que este santo logró caminando en el Espíritu Santo. En cada tiempo, Dios suscita las ayudas para las necesidades de esos tiempos. Hoy, yo considero que la necesidad más grande que hay es de sacramentos verdaderos, de verdaderos sacerdotes y de verdaderas religiosas. Verdaderos sacerdotes que busquen la santidad y verdaderas religiosas que busquen la santidad. En estos tiempos había muchísimos sacerdotes, muchísimas iglesias con verdaderos sacramentos. Hoy considero que esto es lo más importante. Hay que preservar donde hay verdaderos sacramentos, donde hay verdadera doctrina y donde hay verdaderos santos sacerdotes y santas monjas. De lo contrario, como dice el Padre Pío, ni siquiera de Pietrelcina, ni siquiera, ¿no? Es más fácil que vivas sin sol a que vivas sin el santo sacramento del altar. Últimos años, muerte. En los postrímeros años de su vida, se dedicó Jerónimo Emiliano a consolidar su obra, particularmente en Como, Milán y Pavía. Visitaba a pie todas las residencias y sin tomar más alimento que pan y agua. Conociendo que llegaba el término de su vida, se volvió a Somasca para examinar detenidamente su conciencia. Construyóse una celda sin admitir ayuda de nadie, y en ella pasaba largas horas en fervientes plegarias y austeras penitencias. Como le invitara el cardenal Carafa a trasladarse a Roma, contestó el santo: el padre Carafa me invita a ir a Roma y Dios al cielo. Prefiero el cielo. Preparó su salida de este mundo con gran solicitud, repitiendo con extraordinario fervor las palabras de San Pablo: quiero la muerte para vivir con Cristo. Reunió a sus discípulos y animóles a seguir sin desmayo la obra emprendida. Dióles saludables consejos y pidió le administraran los sacramentos de la Iglesia, que recibió con gran devoción. Acaeció su bendita muerte el 8 de febrero de 1537 a medianoche, teniendo las manos juntas, los ojos fijos en el cielo y conservando plena lucidez hasta el fin.
Los santos nombres de Jesús y María sellaron los labios del moribundo, y su alma purificada voló al cielo a juntarse con los bienaventurados. San Jerónimo Emiliano fue inscrito en el catálogo de los santos por Clemente XIII. El 16 de julio de 1767, que fijó su fiesta en el 20 de julio. El 14 de marzo de 1928, Pío XI firmó un decreto de la Sagrada Congregación de Ritos proclamando a nuestro santo patrono universal de los niños huérfanos y abandonados. San Jerónimo Emiliano, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Inspirados por la vida de este maravilloso santo, entregada completamente a nuestro Señor Jesucristo, vayamos hoy a tener una vida santa.